Era un martes a media mañana. El cielo limeño tan gris como siempre. El bullicio de Gamarra en su máxima expresión. Comerciantes, ambulantes, modistas, todos corriendo entre telas, bocinas y gritos de oferta. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que ella apareció, una joven de piel porcelana, rasgos orientales finísimos, vestida con una simplicidad que contrastaba con su rostro de portada de revista. Llevaba una mochila negra, zapatillas deportivas, gafas de sol y una cámara colgada al cuello. Al principio, nadie le prestó atención. Pero fue cuando se quitó los lentes y habló, con un español casi perfecto pero con acento extranjero, que la atención se volcó a ella. ¿Cuánto cuestan estos tamales? El vendedor la miró, titubeó, y luego soltó, «Oye, ¿tú te pareces a la...?» ¿No eres tú? La noticia no tardó en recorrer los pasillos del emporio. Una princesa japonesa caminando sola por Gamarra. Algunos pensaron que era una influencer más, otros que era parte de algún experimento social. Pero cuando una joven subió un video a TikTok, la bomba explotó. El título decía, «La princesa real de Japón, comprando tamales en Lima, en menos de una hora. 12 millones de vistas». Los comentarios ardían. Eso es montaje. Imposible. Ella no puede estar sola. Yo la vi en la parada ayer, comiendo ceviche con cuchara de plástico. Medios locales comenzaron a investigar. Era posible. La hija menor de una de las ramas más antiguas de la realeza nipona, en Lima, Perú, sin seguridad visible. En una entrevista pasada, la princesa Sayaka había confesado que quería conocer Latinoamérica desde la mirada del pueblo. Pero nadie lo tomó en serio, menos aún imaginar que se refería literalmente a comer anticuchos en la calle y caminar entre mototaxis. Pero lo hizo. Esa misma tarde, las cámaras de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez confirmaron su llegada. Sin séquito, sin protocolo diplomático, solo ella, solita, como si fuera mochilera. Algunos decían que estaba escapando de su destino. Otros, que era una búsqueda personal. Lo cierto es que la ciudad de Lima no estaba preparada para verla pedir una mazamorra morada en una esquina. Y ella no estaba preparada para lo que ocurriría después. Porque esa noche, cuando cayó el sol y la princesa decidió explorar un barrio más, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su visita para siempre. La noche ya había caído sobre Lima. Las luces parpadeantes de los puestos ambulantes iluminaban las veredas desgastadas de la Victoria. En medio de ese caos ordenado, donde la música chicha competía con los gritos de los vendedores, una figura destacaba, no por su atuendo, sino por su serenidad. Sayaka, la princesa sin corona visible, caminaba como una turista más, solo que no lo era. Cargaba una simple mochila, una botella de agua medio vacía, y una libreta con algunas frases anotadas en español. «¿Dónde puedo comer anticuchos?», decía una. «Gracias por su amabilidad», otra. Y debajo, en letras cursivas japonesas, una sola palabra subrayada. «Tsuyo, libertad». Desde un rincón, dos jóvenes mototaxistas la observaban, no por malicia, sino por desconcierto. ¿Qué hacía una chica japonesa sola en esa zona? Uno de ellos se acercó algo preocupado. «Señorita, aquí no es tan seguro. ¿Quiere que la llevemos a otro lugar?» Ella sonrió. «Estoy bien. Gracias. Estoy buscando comida local. Ustedes conocen un sitio bueno». El chico no pudo evitar reír, pero con respeto. «¿Comida local? Aquí sobra. Venga, la llevo a un puestito que cocina mi abuela». Y así fue como Sayaka terminó sentada en una banca de madera, frente a una olla humeante de caucao con arroz, rodeada de gente que al principio solo la miraba con curiosidad, pero que poco a poco comenzó a acercarse, hablarle, compartirle historias. No llevaba joyas, no tenía ni una sombra de maquillaje, solo una cámara con la que grababa cada gesto, cada sonrisa, cada voz. «¿Y tú eres japonesa de verdad?», le preguntó una niña de unos 8 años con ojos enormes. «Sí», respondió ella, agachándose para quedar a su altura. «Pero hoy
Soy un poco peruana también. Alguien sacó una guitarra. Otro trajo Inca Kola, y sin que nadie lo planeara, se armó una pequeña peña improvisada bajo las estrellas de la victoria. Sayaka aplaudía, reía, aprendía a mover los hombros al ritmo de una marinera que no entendía pero sentía. Era una postal que nadie habría creído, si no fuera por los celulares que comenzaron a grabarlo todo. Los vídeos comenzaron a circular, pero no como burla, sino como asombro. Una princesa real, sin miedo, sin poses, sin privilegios, solo compartiendo. Sin saberlo, Sayaka había roto una barrera invisible entre dos mundos que rara vez se cruzaban, la calle y la realeza, el Perú profundo y la nobleza japonesa. La conexión era real, y la gente lo sentía. Pero no todos estaban contentos. Esa misma noche, a más de 15,000 kilómetros de distancia, en una oficina diplomática silenciosa de Tokio, una alerta encendía las pantallas. Princesa Sayaka, ubicación desconocida. Detectada en transmisión no autorizada desde Lima, Perú. Y mientras una abuela limeña le ofrecía postre a Sayaka, en Japón, el caos comenzaba. La mañana siguiente, Sayaka amaneció en un pequeño hospedaje en el centro histórico. No era lujoso, ni mucho menos digno de una integrante de la familia imperial japonesa. Pero a ella le bastaba. Agua caliente, cama sencilla y una vista hacia los balcones coloniales que parecían contar historias. A las 10:43 de la mañana, salió con su cámara, un sombrero de paja comprado en el mercado y una misión anotada en su cuaderno: probar anticuchos en su lugar original. Fue así como llegó a la esquina de Jirón Camaná, con la avenida Emancipación. Ahí, entre humo, brasas y sonidos de metal, golpeando metal, encontró un carrito pequeño con el letrero Anticuchos Doña Mari, desde 1982. No había mesas, solo bancos de plástico, olor a adobo y una fila que hablaba por sí sola. Doña Mari, con mandil blanco y mirada firme, la reconoció al instante. No por su rostro, sino por la manera de mirar. Una mezcla de respeto, humildad y asombro. ¿Primera vez?, le preguntó. Sí, dijo Sayaka sonriendo. ¿Puede uno con papita? Le sirvieron 3 palitos. Corazón de res dorado, crocante por fuera, jugoso por dentro, con papas doradas y una salsa que parecía encender la lengua. Pero lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Sayaka sacó sus palillos. El murmullo fue inmediato. ¿Está comiendo anticucho? ¿Con palillo? Un joven comenzó a grabarla discretamente. En su pantalla se leía: princesa japonesa come anticuchos con palillos en el centro de Lima. ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Shock! Sayaka tomó un bocado. Cerró los ojos. Y ahí, en medio del bullicio, dijo en voz alta: es mejor que cualquier plato de kaiseki en Kioto. Doña Mary soltó una carcajada. Ya ves, te lo dije. Esto cura el alma. Mi hita. La escena se volvió viral en minutos. El video alcanzó el 1.000.000 de vistas en menos de 4 horas. Comentarios de peruanos, japoneses, mexicanos, hasta tailandeses comenzaron a llenar las redes. Ella representa el respeto por la cultura. Una princesa que prefiere anticuchos a banquetes reales. Orgullo latinoamericano. Japón. Se la prestamos, pero no nos la quitamos. Pero mientras Sayaka reía, rodeada de limeños que ya la trataban como una más, alguien más la observaba desde un auto estacionado al frente. Un hombre vestido con terno negro, lentes oscuros y un auricular oculto. No grababa, no hablaba, solo miraba, y marcó un número. Confirmado. Es ella. Anticuchos. Centro de Lima. Una voz le respondió en japonés: mantén distancia, aún no intervenimos. ¿Y si alguien la reconoce oficialmente? Entonces, no podremos contenerlo. Sayaka, mientras tanto, levantaba su cámara, enfocaba su plato vacío y decía en español: gracias, Perú. Este sabor se queda en mi corazón. Pero justo cuando iba a publicar su video, su celular se apagó de golpe. Pantalla negra, sin batería,
O eso creyó, pero alguien ya había intervenido, y su libertad estaba en cuenta regresiva. Durante años, solo hablaba cuando era necesario, pero en Lima, las palabras le salían solas. Sayaka siempre fue la silenciosa, la que no interrumpía, la que hablaba con gestos, con reverencias, con mirada baja. Desde pequeña, fue educada para representar a su país con perfección y discreción. En los salones del palacio, su voz se escuchaba poco, cada frase era medida, cada opinión pasaba primero por filtros mentales de respeto, diplomacia y tradición. Pero en Lima, algo cambió. Desde el momento en que pisó el suelo peruano, sintió que el aire era distinto, no por el clima, sino por la libertad de ser imperfecta. La gente reía fuerte, lloraba sin esconderse, hablaba con las manos, y nadie parecía juzgarte si te manchabas con salsa huancaína. El tercer día de su travesía, ya no necesitaba leer sus notas escritas. Comenzaba a improvisar frases en español, con errores dulces, conjugaciones tambaleantes, y ese acento que combinaba el japonés formal con las vocales abiertas de Lima. ¿Cómo se dice esto?, preguntaba señalando una papa rellena. Delicioso, P., le respondió una señora con sonrisa contagiosa. Delicioso, P., repitió ella, soltando una carcajada. El vídeo fue captado por una niña que la reconoció en la Plaza Bolívar. Subió el clip con la leyenda: "No puedo creer que una princesa japonesa diga P, orgullo". En cuestión de horas, su español accidentado se convirtió en tendencia. La princesa que habla como limeña fue el título de una nota viral en un canal de televisión local. Pero más allá del humor, algo más profundo se filtraba en las redes: empatía. Porque ella no se burlaba, no imitaba por chiste. Ella se esforzaba por hablar como ellos, como nosotros. Lo que nadie sabía aún era que Sayaka no venía a visitar Perú, venía a reaprender la vida. Y para eso tenía un plan. Había creado una cuenta secreta en TikTok semanas antes de llegar. Bajo el alias @ojo del Lama, venía publicando fragmentos de la vida callejera peruana, con descripciones simples. Abrazos gratis en la Plaza San Martín. Primer ceviche. Primer llanto. Una madre me regaló su almuerzo, sin saber quién era yo. Los comentarios crecían. Pero justo cuando su comunidad virtual comenzaba a sospechar su identidad, los videos desaparecieron misteriosamente. Sayaka no entendía por qué. Intentó entrar a su cuenta, pero la sesión había sido cerrada. El sistema pedía verificación con un número japonés que ya no usaba. ¿Había sido hackeada? ¿O alguien más estaba detrás? Preocupada, decidió volver al hospedaje, pero al entrar, se dio cuenta de algo aún más alarmante. Su mochila había sido revisada. Nada robado, nada dañado. Pero su cuaderno ya no estaba donde lo dejó. Y sobre la mesa había algo que no era suyo. Una pequeña tarjeta blanca, escrita en kanji, con tinta negra. Sayaka la tomó con manos temblorosas. El mundo te está mirando. Es hora de volver. A veces, lo más seguro es justamente lo que necesitas dejar atrás. Sayaka no pudo dormir esa noche. Sentada al borde de la cama, con la tarjeta misteriosa en la mano, miraba por la ventana del hospedaje hacia la ciudad que latía sin descanso. Calles que no dormían, voces lejanas, bocinas, perros callejeros ladrando en la distancia. Todo eso, y sin embargo, se sentía más viva que nunca. Pero el mensaje era claro. La estaban siguiendo. No podía llamar a Japón. Sabía que si lo hacía, no solo la rastrearían, la sacarían del país. Como si todo este viaje fuera un error que debía ser borrado. Pero para ella, Lima no era un error. Era la primera vez en su vida que sentía conexión humana sin filtros, sin cámaras oficiales, sin saludos ensayados, sin obligaciones de sangre. Necesitaba respuestas, y solo conocía a una persona que tal vez podía ayudarla. Marcos, el mototaxista que la había llevado aquella noche a casa de su abuela. Sayaka tomó su mochila, bajó las escaleras sin hacer ruido y caminó sola por la avenida Grau hasta llegar a la Victoria. Eran casi las 11:30 de la noche.
Y el barrio tenía otro rostro, no el de los vendedores y niños jugando, sino uno más crudo, el de la calle real. Fue entonces cuando escuchó el grito, «Sayaka». Marcos apareció desde una esquina sudando con la cara desencajada. «No deberías estar sola aquí. Te estaban buscando». «¿Quién?». Marcos no respondió. Solo la jaló del brazo y la metió dentro de su mototaxi. «Te estaban vigilando desde hace rato. Pensaron que no me daría cuenta, pero ya me lo solía». Sayaka, sin saber qué decir, solo murmuró, «¿Por qué me ayudas?». «Porque no todos los que huyen son criminales. Algunos solo quieren vivir, como todos». La llevó a su casa, un cuarto en la azotea de un edificio. Sencillo, sin lujos, pero lleno de vida. Afiches de fútbol, una radio antigua y un colchón tendido en el suelo. La abuela no estaba. Solo ellos dos, rodeados de ollas viejas, y una pequeña bandera peruana colgada con chinches. Sayaka se sentó, exhausta, vulnerable. Marcos le preparó un té de manzanilla. «Tú quieres quedarte en Perú, ¿no?». Ella lo miró, con los ojos llenos de verdad. «Sí. No por rebeldía. Por necesidad». «Entonces hay algo que debes saber». Marcos sacó su celular. Le mostró un mensaje que había recibido anónimamente hacía una hora. «No te metas. No sabes quién es ella. No sabes con quién estás jugando». Sayaka leyó la pantalla. Tragó saliva. Pero lo peor no fue eso. Marcos deslizó la foto siguiente. Una imagen nítida, tomada desde lo alto, desde algún edificio. Era ella, esa misma tarde, comiendo anticuchos, pero no sola. A su lado, una niña, la misma que le regaló un dibujo en la Plaza Bolívar. La misma que ahora también estaba siendo vigilada. Un video puede hacerte famosa o convertir tu vida en un campo de batalla. Amaneció en La Victoria. El sol apenas cruzaba los techos de Calamina cuando Sayaka, todavía sin entender del todo la magnitud del momento, revisaba una por una las notificaciones que se amontonaban en el teléfono de Marcos. «Tu cara está en todos lados», le dijo él con tono serio. «Estás en las noticias, en los TikToks, hasta en los reels de Instagram. Y ya no como una turista japonesa, sino como la princesa que quiere escapar». Todo había comenzado con un video. 15 segundos, subido por una adolescente de San Juan del Lurigancho, que la había grabado bailando con niños en la plaza. Sayaka descalza riendo, hablando en español con acento, repitiendo frases como «qué chévere» y «yape causa». En 24 horas, 53 millones de reproducciones. En 48 horas. Replicado por cuentas de influencers en España, México, Japón y Estados Unidos. En 72 horas, cubierto por NHK, BBC y Al Jazeera. El mundo acababa de descubrir que una princesa japonesa estaba caminando sola por las calles del Perú, conviviendo con la gente como si fuera una más. Pero eso no era todo. Una usuaria de Twitter, ahora décimo, autodenominada detective de realeza, había encontrado una coincidencia exacta entre una cicatriz en la mano de Sayaka y una vieja foto oficial del Palacio Imperial. En cuestión de horas, su identidad quedó confirmada públicamente. Y con eso, ya no había vuelta atrás. Mientras tanto, en Japón, los titulares no eran de orgullo. Eran de alarma. Hija de la casa Yamato desaparecida. Último rastro. Lima, Perú. Fuentes diplomáticas presionan a la Cancillería peruana para localización inmediata. Crece tensión en Tokio ante silencio de la princesa Sayaka. Y en Perú, las cosas tampoco estaban tranquilas. Marcos ya había recibido 2 visitas casuales de personas que decían ser periodistas, pero hacían preguntas demasiado precisas. Incluso habían aparecido autos negros estacionados por horas frente al edificio donde vivía. El barrio ya murmuraba. La abuela de Marcos le había dicho: «Esa chica no es cualquiera, hijito. Y tú te estás metiendo en algo grande». Sayaka, sin su cuenta de TikTok, borrada misteriosamente días antes, ni pasaporte, que había dejado en el hospedaje, era ahora una figura sin país, sin respaldo y sin control sobre su propia historia.
pero no estaba dispuesta a quedarse en silencio. Si ellos usan mi rostro para silenciarme, usaré mi voz para contar la verdad. Y así lo hizo. Esa misma noche, con ayuda de Marcos y su prima que estudiaba comunicación en la universidad, Sayaka grabó un video nuevo. Frente a una pared blanca sin filtros, sin música. Soy Sayaka. No huyo de nadie. Vine aquí a encontrarme. Lo que descubrí en Perú vale más que cualquier trono. Y si quieren callarme, tendrán que callar también las historias de quienes me abrieron las puertas sin saber quién era. Pero antes de que pudieran subir el video, la luz se fue. Corte total. No era un apagón del barrio. Solo ese cuarto. Solo ese instante. Afuera. Pasos. Una sombra bajo la puerta. Y una voz en japonés. Regrese con nosotros. Antes de que esto termine peor. A veces el mundo no está mirando. Está vigilando. Sayaka-sama. Regrese con nosotros. La voz era suave. Demasiado suave. Como si la amenaza viniera envuelta en terciopelo. Sayaka se congeló. Reconocía el acento, el vocabulario formal, esa manera de hablar que solo alguien del cuerpo diplomático japonés usaría. No era un turista, ni un fanático. Era alguien enviado. Marcos, desde el otro lado del cuarto, tomó una escoba como si fuera una lanza. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste? No hubo respuesta. Solo un leve sonido metálico, como el de un dispositivo desactivándose. Luego, pasos que se alejaban. Cuando Marcos abrió la puerta, ya no había nadie. Solo una pequeña caja negra, cuadrada, del tamaño de una cajetilla de cigarrillos, pegada a la pared. ¿Qué es eso?, preguntó Sayaka. La prima de Marcos, que había vuelto con una linterna, lo respondió primero. Eso es una cámara. Nos estaban grabando. Desde dentro. En ese momento, todo cambió. Ya no se trataba de una princesa huyendo, ni de una joven buscando experiencias culturales. Era una operación en curso, pero ¿de qué tipo? Marcos comenzó a atar cabos. Las visitas al barrio, los carros sin placas, las cuentas que compartían los videos virales, todas creadas hacía menos de una semana. ¿Podía ser posible que todo esto no fuera espontáneo? ¿Y si alguien desde el inicio quería que se hiciera viral? Sayaka dijo con voz temblorosa. ¿Estás segura de que tú decidiste venir? Ella bajó la mirada. No toda la verdad, se dice desde el principio. Y entonces lo confesó. No era la primera vez que Sayaka salía del país sola. Ya lo había hecho antes. Pero esta vez algo era diferente. Una semana antes de viajar, recibió un sobre sin remitente, con un solo mensaje. Lima te está esperando. Lo que buscas está en las calles. Pensó que era un poema o una metáfora, pero junto al mensaje había una tarjeta diplomática activa con ruta libre y un pasaje a Perú, oficial, sellado y sin registro público. Sayaka lo interpretó como una señal, pero ahora, viendo la cámara oculta, entendía que quizás era una trampa perfectamente diseñada. ¿Quién la quería en Perú? ¿Quién le garantizó un ingreso invisible al radar? ¿Quién estaba ganando con cada nuevo vídeo viral? Marcos abrió TikTok. En ese momento, el algoritmo mostraba una cuenta nueva con millones de seguidores que publicaba clips exclusivos de Sayaka, bailando, comiendo, hablando, vídeos que ellos nunca grabaron. El nombre del perfil, @princesa en Lima Real. Y la descripción, ¿qué hace una princesa japonesa en el país más sabroso del mundo? Sayaka se quedó sin palabras. Ese contenido solo podía haber salido de una fuente, su propia cámara. ¿Y si todo había sido orquestado? ¿Y si ella no estaba viviendo una experiencia humana, sino protagonizando un experimento global? Marcos la miró, serio. ¿Y si esto no es una fuga? ¿Y si eres parte de algo mucho más grande? Y no te lo dijeron. En ese momento, Sayaka comprendió algo. No solo había perdido el control de su historia, había perdido el derecho a decidir quién la contaba. Antes de ser tendencia en TikTok, fue la vergüenza silenciosa de su familia, porque Sayaka
Nunca nació para arrodillarse. El vídeo filtrado no la sorprendió, pero sí le dolió. No por su contenido, ella bailando huayno con una anciana en el Rímac, sino porque lo grabó para ella misma, como recuerdo, como tesoro íntimo. Ahora, millones lo veían entre risas, likes y teorías conspirativas. Sayaka ya no era una persona, era un fenómeno. Y lo peor, no era la primera vez que perdía el control sobre su vida. Desde pequeña, la princesa Sayaka fue un misterio en el palacio imperial, la menor de 3 hermanas, con ojos más expresivos que discretos y una tendencia peligrosamente curiosa, según los tutores. Mientras sus hermanas estudiaban historia japonesa y ceremonia del té, Sayaka coleccionaba libros de Frida Kahlo, Nina Simone y César Vallejo. Aprendió español en secreto, a escondidas, viendo telenovelas latinas y leyendo poesía traducida. Cuando cumplió 15 años, hizo algo imperdonable. Escribió un poema feminista y lo publicó en una revista universitaria, sin firmar con su título real. El escándalo fue silencioso, pero devastador. La familia la obligó a desaparecer por meses, alegando que estaba enferma, y cuando regresó, su sonrisa era solo una coreografía más, su mirada entrenada, sus respuestas memorizadas. Pero adentro, seguía rebelde, seguía buscando, seguía ardiendo. A los 19, rechazó un compromiso arreglado con un diplomático japonés. En voz baja, se corrió el rumor de que había escapado durante 3 días. Nadie supo dónde estuvo. Al volver, no habló del tema. Solo pidió una cámara y un mapa del mundo. Perú había sido su elección desde hace años. No por moda, no por exotismo, sino porque era el país que combinaba caos y ternura, ruido y silencio, pobreza y orgullo. Aquí la gente sobrevive, pero con dignidad, decía en su cuaderno. Y eso la inspiraba. Pero ahora, mientras el mundo la convertía en un personaje público y los medios la analizaban como si fuera parte de un experimento social, Sayaka empezaba a entender lo más duro. Su rebeldía había sido utilizada. No solo escapó, alguien quería que escapara. Y ahora, su historia era el reality perfecto. La princesa que se enamora del pueblo. La nobleza que aprende a comer con las manos. El símbolo que humaniza un imperio. Solo que ella no pidió ser símbolo. Ella solo quería ser persona. Marcos, tras escuchar toda la historia, no sabía si admirarla o preocuparse más. ¿Y si todo esto fue planeado desde antes? ¿Quién lo planeó? Sayaka lo miró y por primera vez respondió sin miedo. Tal vez yo misma. Tal vez el plan no era escapar del palacio, sino romperlo desde dentro. Silencio. Luego, una vibración en su teléfono. Un mensaje nuevo. No de Japón, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Solicitamos reunión urgente. Su presencia está afectando intereses diplomáticos. Le pedimos asistir o asumiremos consecuencias. Sayaka bajó el celular. Su respiración se volvió más lenta. Porque a partir de ese momento, ya no solo era una princesa rebelde, ahora era una amenaza internacional. Entre París y Nueva York, eligió la parada. Entre embajadas y caviar, prefirió sopa seca, con carapulcra. ¿Por qué? Era mediodía, y el noticiero central ya no hablaba de política, fútbol, ni inflación. Todos los titulares coincidían en un solo punto. Princesa japonesa camina por el centro de Lima y conmueve al país. Cadenas internacionales intentaban interpretar el fenómeno. Panelistas discutían si era un acto de rebeldía, una estrategia diplomática encubierta, o una simple historia de amor por lo popular. Pero en las calles, la gente solo se hacía una pregunta. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué Perú? Doña Mari, la señora de los anticuchos, fue entrevistada en vivo, con delantal puesto, sin miedo a las cámaras. Dijo entre lágrimas. Esa chiquita me miró como si yo fuera una reina. Y mire usted, ella es la princesa. En redes sociales comenzaron a circular mensajes de orgullo nacional. No vino por Machu Picchu.
Vino por nosotros. Ella no buscaba fotos, buscaba miradas sinceras. ¿Y si Perú no es pobre, sino invisible? Nos ven como fondo. Ella nos vio como historia. Mientras tanto, Sayaka y Marcos se refugiaban en un pequeño cuarto de una amiga en Chorrillos, las persianas cerradas, el celular apagado, las emociones a flor de piel. ¿Sabes lo que estás causando allá afuera?, le dijo Marcos, mostrando los titulares recortados. No vine a causar nada, solo vine a entender. Sayaka explicó que, desde muy joven, había leído sobre el Perú no desde los ojos turísticos, sino desde libros que hablaban de resiliencia social, del arte nacido en los cerros, de la poesía de los olvidados. Un país que había sido colonia, que hablaba en muchas lenguas, que guardaba el dolor con sabor y el orgullo con picante. Quería ver si era verdad, dijo mirando el cielo. Y es más real de lo que imaginé. Pero lo que no esperaba era que su presencia, discreta y sin escoltas, despertara una conciencia dormida en los propios peruanos. En la Universidad de San Marcos, estudiantes organizaban un conversatorio urgente. Identidad y visibilidad. ¿Por qué el mundo nos ve solo cuando lo visita una princesa? En los barrios, personas que nunca se habían sentido orgullosas de ser peruanas comenzaron a ver su entorno con otros ojos. La panadera, que le regaló una empanada. El chofer, que no le cobró el pasaje. La señora que la abrazó sin saber su nombre. Todos ellos se convirtieron en protagonistas. Pero no todo era celebración. Una columna en un diario conservador advertía: su presencia puede poner en riesgo la estabilidad diplomática. No es una turista. Es un mensaje político con piernas. Y en la televisión japonesa, un vocero oficial repetía una frase calculada. La señorita Sayaka está en una situación irregular. Rogamos al gobierno peruano colaborar con su retorno. Sin embargo, Perú ya no quería devolverla, al menos no su gente, porque por primera vez alguien importante no vino a darles algo, vino a aprender de ellos. Y mientras la princesa miraba el mar desde Chorrillos, entre miedo y emoción, solo pensaba en una cosa. ¿Y si Lima fue mi destino? Desde antes de nacer, lo que era ternura, ahora era tensión. Lo que era un gesto libre, ahora era un incidente internacional. Todo comenzó con un comunicado. Frío. Oficial. Calculado. La Embajada de Japón en Lima convocó a una conferencia de prensa urgente. A las 10 de la mañana, en el silencio inusual de su sede en San Isidro, un vocero vestido de gris subió al podio con un único objetivo: reclamar a su princesa. Informamos que Su Alteza Sayaka Yamato ha salido del territorio japonés sin autorización oficial. El gobierno de Japón considera su estadía en Perú como una situación irregular. Exigimos su pronta ubicación y retorno. Este no es un acto diplomático ni cultural. Es un caso de seguridad nacional. Las palabras fueron claras y tajantes, pero lo que el gobierno japonés no previó fue la reacción de los peruanos. En menos de una hora, las redes ardían. Hashtags como «No la devuelvan y Sayaka se queda» se posicionaron entre los más comentados del continente. Influencers, artistas, periodistas y ciudadanos comunes salieron en defensa de la princesa, que había hecho más por la imagen del Perú que años de campañas oficiales. Y si no es una situación irregular, sino una mujer que eligió. El Perú no es cárcel diplomática, es refugio de almas libres. ¿Por qué la quieren de vuelta solo cuando ya es viral? En Villa El Salvador se organizó una vigilia con velas y pancartas que decían: aquí nadie la obliga a sonreír. Sayaka, esta es tu casa. Mientras tanto, en Tokio, la noticia dominaba los noticieros nocturnos. Pero el enfoque era muy distinto. El tono era de vergüenza, pérdida de control y amenaza a la imagen del sistema imperial. El comentarista de un programa nacional lo dijo sin rodeos: no se trata de una joven rebelde, se trata de una grieta, y las grietas se tapan antes de que destruyan todo el muro. Sayaka, desde su escondite en Chorrillos, leía cada palabra con una mezcla de culpa y convicción.
Ella no quería causar una guerra de emociones entre países, pero tampoco iba a pedir perdón por elegir vivir. ¿Y si me voy?, le dijo a Marcos mientras miraba el mar. ¿Y si ya no puedes?, le respondió él. Ya no eres solo tú, ahora eres símbolo. Yo no pedí eso. Nadie lo hace, pero hay símbolos que no se eligen, se encarnan. Justo entonces, el timbre del lugar sonó 2 veces. Solo una persona tenía la dirección: la periodista que Sayaka había conocido en la Plaza Bolívar. Abrieron con cautela. Ella no dijo nada. Solo extendió un celular con un mensaje de audio recién filtrado, proveniente del despacho del primer ministro japonés. No permitiremos que este show continúe. Usen los medios que sean necesarios, aunque eso implique intervenir directamente. Sayaka cerró los ojos. Ese ya no era un llamado, era una amenaza. Y el Perú, sin quererlo, estaba en medio de un juego más grande que su propia historia. Puedes llamarla princesa, puedes llamarla prófuga, pero para algunos ya es simplemente Sayaka. Las palabras del primer ministro japonés retumbaban en la mente de Sayaka como una campana de guerra. Usen los medios que sean necesarios. Frase ambigua, pero Sayaka entendía muy bien su verdadero significado. En su mundo, eso podía incluir vigilancia extrema, extracción forzosa, manipulación mediática, o algo peor, el silenciamiento total. Pero mientras el poder hablaba en oficinas cerradas, la calle decía otra cosa. Ese mismo día, en un colegio de Comas, niños y niñas hicieron dibujos de Sayaka. Una con vestido de anticuchos, otra con una bandera peruano-japonesa fusionada en el pecho. En uno de los carteles se leía: «Gracias por vernos». En redes, miles compartían historias de cómo ella les había hecho ver que su cultura cotidiana también era digna de asombro. Yo vendía mazamorra pensando que era vergonzoso, hasta que vi que una princesa lloró al probarla. Ella no vino a salvarnos, vino a decirnos que lo que somos ya es suficiente. Y en medio de esa marea de sentimientos, Sayaka también estaba cambiando, no solo por los videos virales, no solo por el choque cultural, sino por algo mucho más sencillo, más poderoso, por lo que sentía por Marcos. «¿Por qué no me miras como todos los demás?», le preguntó una noche con voz queda. «Porque tú no necesitas reverencias, Sayaka. Solo necesitas que alguien te crea. ¿Y tú? ¿Me crees?». Desde el primer día que preguntaste por anticuchos, lo que empezó como una complicidad para escapar, se convirtió en una intimidad suave, sincera. Una sin títulos, sin cámaras, sin planes. Solo 2 seres humanos intentando entenderse, pero también sabían que el reloj no se detendría. La presión internacional crecía, y el gobierno peruano pronto tendría que decidir de qué lado estaba. Al día siguiente, un documento oficial fue filtrado a la prensa. El Estado peruano se encuentra en evaluación de si la presencia de la princesa Sayaka constituye una amenaza diplomática o una oportunidad de cooperación cultural. En otras palabras, o la devuelven, o la reconocen. Y lo más increíble, la opinión pública pesaría en esa decisión. Por primera vez en la historia moderna, una ciudadana japonesa podría ser aceptada como huésped cultural protegida del Perú, por decisión del pueblo. Marcos tomó su mano. «¿Estás lista para que esto ya no sea solo tuyo? No lo es desde hace rato. Pero si este país me acepta como soy, prometo no defraudarlo». Esa noche, Sayaka escribió en su libreta una frase que no había usado nunca. «Tal vez no nací para servir a una nación, sino para pertenecer a muchas». Y mientras escribía, sin que ella lo supiera, una carta era redactada en el Palacio de Gobierno del Perú. Firmada, sellada, destinada a cambiarlo todo. No se fue con escoltas, se fue con abrazos, y dejó algo que ni el tiempo podrá borrar. El cielo de Lima amaneció con un silencio inusual. En redes, el rumor ya era fuerte. Sayaka se iba. Después de días de negociaciones, presiones diplomáticas, apoyo masivo y caos mediático,
El gobierno peruano, en una decisión sin precedentes, le ofreció a la princesa la posibilidad de permanecer como huésped cultural de honor, protegida por el Estado. Pero ella dijo que no. Si me quedo ahora, me quedo protegida. Sí, pero también escondida. Y yo no vine a esconderme. Vine a aprender. Lo dijo frente a un pequeño grupo de amigos, periodistas, niños y vecinos que se habían convertido en su familia adoptiva. Lloraron, ella también. No de tristeza, sino de gratitud profunda. Marcos intentó no mirarla a los ojos, pero ella se le acercó. Tú fuiste mi hogar cuando ni siquiera tenía dónde caerme. Entonces vuelve, susurró él. Volveré, pero no como princesa. Volveré como alguien que pertenece. En la Plaza Bolívar, cientos se reunieron espontáneamente con carteles, flores, pan con chicharrón, muñequitos de Sayaka en trajes típicos. Un niño le entregó un dibujo con una sola palabra: gracias. La periodista que la acompañó desde el inicio fue la única autorizada para grabar su despedida, no para difundirlo como contenido viral, sino como documento de memoria, algo que el Perú guardaría como una carta de amor de una extranjera que los vio, los escuchó y los eligió. En el aeropuerto no hubo protocolo. Sayaka pidió que todo fuera lo más sencillo posible. Pero aún así, la terminal se llenó. Gente que solo la había visto en vídeos llegó con lágrimas y pancartas que decían: Sayaka hermana, no princesa. Tu reinado fue en nuestras calles. Cuando llegó a Migraciones, una oficial de mirada firme la reconoció, respiró hondo y selló su pasaporte con manos temblorosas. Vuelva pronto, no como visitante, como peruana de corazón. Sayaka sonrió. Siempre lo fui, solo que no lo sabía. Subió al avión con los ojos húmedos. En su mochila solo quedaban una libreta con páginas escritas a mano y una bufanda tejida por una abuelita de Huaycán, que la llamó hija sin apellido. El avión despegó y abajo, Perú no quedó triste, quedó despierto. Semanas después, el gobierno peruano inauguró el programa Sayaka, un proyecto cultural que llevaba a jóvenes japoneses y peruanos a convivir en comunidades vulnerables, no como turistas, sino como hermanos. En Japón, el palacio nunca volvió a mencionar su nombre en voz alta, pero un grupo de jóvenes reformistas la citaba en círculos pequeños. Ella nos enseñó que una nación no se honra solo con rituales, sino con humanidad. Y en Lima, una pequeña calle en el Rímac fue renombrada por los vecinos Pasaje Sayaka, sin mármol, sin bronce, solo un mural con su sonrisa y una frase pintada en la pared. Ella nos vio, y al hacerlo, nos hicimos visibles.